Un saludo especial al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, al presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, al presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez, al presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, a los cancilleres y representantes de los estados asociados del Mercosur y representantes de los órganos que conforman el Mercosur. Destacamos las gestiones realizadas por la actual presidencia pro tempore del Uruguay para la realización de esta cumbre virtual y por la continuidad de los foros y todos los espacios de Mercosur a pesar de la pandemia. Bolivia retorna a los espacios de integración luego de casi un año de haberse distanciado de países hermanos de la región a consecuencia de la presencia en nuestro país de un gobierno no constitucional que vulneró los principios de nuestra Constitución Política del Estado y provocó el retroceso en las grandes conquistas del pueblo boliviano referidos a la estabilidad y crecimiento económico con justicia social. El pueblo boliviano, luego de la persecución y criminalización de la lucha de nuestros movimientos sociales, que provocó decenas de muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados, el pasado 8 de noviembre retornó la institucionalidad democrática a nuestro país. Bolivia, por mandato constitucional, promueve el respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios, campesinos, la defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales y, por supuesto, de forma contraria, rechaza toda forma de racismo y discriminación. Por lo expresado, valoramos los avances del Mercosur en la acción de fortalecer los mecanismos de promoción, protección y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Hoy, la pandemia del coronavirus marca un desafío sin precedentes para todos nuestros países. Debemos profundizar la integración económica y social, fortalecer la solidaridad regional a través de la concertación política y la integración entre nuestros países. El impacto económico de la pandemia debe combatirse con acciones puntuales y decididas, orientadas a fortalecer nuestros sistemas de salud, con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables que hoy han perdido sus fuentes de ingresos. Llamamos y convocamos a los estados parte y asociados a trabajar en una agenda de consensos extendidos que permitan asegurar el acceso equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas, equipos médicos y tecnologías para hacer frente a la pandemia. Aquí debo saludar y agradecer al hermano presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se solidariza con el pueblo boliviano en este tema de las vacunas. Complementariamente a ello, proponemos que podamos avanzar en la elaboración de iniciativas regionales para la innovación, el emprendedurismo, la generación de empleos en condiciones de formalidad, así como planes y estrategias para la reactivación económica. Requerimos con carácter de urgencia promover el desarrollo de las cadenas regionales de valor, el desarrollo humano y social, siempre en la perspectiva de los derechos humanos. Hermanos presidentes, el informe sobre el comercio y el desarrollo de la UNCTAD estableció una serie de recomendaciones para cumplir la Agenda 2030. Una de las recomendaciones fundamentales que hace a la estabilidad de nuestras economías es la concertación de un acuerdo global de deuda en favor de los países en desarrollo a raíz de la crisis del COVID-19.
En este sentido, desde Bolivia planteamos en el corto plazo la realización perentoria de una reunión de ministros del área económica de los Estados miembros y asociados, a fin de acercar nuestras posiciones y construir ejes argumentativos que nos posibiliten solicitar a países desarrollados y a los organismos de financiamiento internacional un conjunto de medidas de alivio a la deuda externa en favor de nuestros países. En nuestra reflexión y análisis sugerimos que la solicitud conjunta deba contemplar como hechos mínimos la inmovilización temporal de los pagos del servicio de concepto de deuda externa, la creación de un fondo de crédito que involucre a donantes y aportantes, el acceso a créditos blandos y el incremento de la ayuda oficial al desarrollo como fuente de financiamiento externo para los países en desarrollo, el fortalecimiento a las reservas financieras que permitan contar con liquidez y generar un crecimiento sostenible en la balanza de pagos, en la balanza fiscal, en la balanza comercial, con la finalidad de implementar medidas de recuperación y lucha contra la pobreza y el hambre. La conformación de una mesa de negociación con los países en desarrollo que posibilite plantear una estrategia con opciones, plazos y condiciones financieras para el diferimiento de pago de deudas, reestructuración de las mismas o la condonación de estas deudas. La creación de un foro global de deuda externa y crisis económica en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Dejamos en consideración que estas negociaciones de reestructuración, condonación, de financiamiento y en general las medidas de alivio de deuda sean planteadas con organismos multilaterales, con gobiernos con los que se tienen deudas bilaterales y con acreedores privados. Chile es un país que promueve la integración latinoamericana sobre los principios de una relación justa y equitativa con reconocimiento de las asimetrías que tenemos entre nuestros países. En ese marco, el proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur favorecerá la convergencia entre espacios de integración regional y la necesaria articulación entre el Océano Pacífico con el Atlántico. Resaltamos la generación de políticas, proyectos y acciones al interior del Mercosur, mismas que promuevan mejoras condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la región, poblaciones que actualmente enfrentan grandes desigualdades y que se ven expuestos a múltiples formas de discriminación, viendo disminuidos de esta manera el efectivo ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales hasta quedar en desventaja. Son diversos e innumerables los desafíos que hoy nos tocan afrontar como región. Ahí con preocupación encontramos que debemos combatir la corrupción, la narcocriminalidad y el crimen organizado como hechos apremiantes y sostenidos. En este contexto, Mercosur ha tenido grandes avances. Destacamos los acuerdos en el ámbito de la cooperación judicial y la cooperación jurídica internacional en localidades fronterizas, entre otros. Así también resaltamos y apoyamos las decisiones que incrementan la seguridad y cooperación para el intercambio de información y asistencia mutua, especialmente en zonas de frontera. Estas permitan enfrentar la delincuencia organizada transnacional. Es necesario ver a la integración fronteriza desde una perspectiva multidimensional, procurando favorecer el intercambio cultural, social y el desarrollo económico de las zonas de frontera para el bienestar de sus poblaciones. En el contexto de la pandemia del COVID-19, cabe señalar que los efectos de las medidas restrictivas que hemos adoptado los países afectan gravemente la economía de las familias que viven en las fronteras
Es por eso que debemos continuar trabajando para la reapertura gradual de pasos fronterizos, considerando todas las medidas de bioseguridad. Bolivia tiene la mayor parte de sus migrantes viviendo en países del Mercosur. Es por eso que valoramos los avances para el establecimiento del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur y el acuerdo sobre el mecanismo de cooperación consular entre los países partes de Mercosur y estados asociados. Bolivia promueve una integración no subordinada y emancipadora, una integración que trasciende lo comercial y aborda la dimensión social y política. Los estados parte y asociados del Mercosur son los mismos 12 países que fundamos UNASUR. Es por ello que proponemos retomar los temas de integración física, social, política y también, por supuesto, energética desde el Mercosur, como primer paso para contar nuevamente con un mecanismo de concertación política en temas que requieren una visión sudamericana. A nombre del pueblo boliviano, ratifico nuestra firme voluntad de continuar estrechando lazos con los hermanos países del Mercosur y trabajar en forma unida y decidida para superar los desafíos planteados y fortalecer así nuestro proceso de integración regional a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Mercosur.